en Twitter, @ecomedios1220. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un pianista, cantante, arreglador, productor, es licenciado en composición, ha tocado con todo el mundo y tiene grabado muchísimos discos donde cambia sus estilos constantemente y se reinventa en cada uno de sus nuevos trabajos. Mario, ¿qué nos puedes contar del invitado que tenemos hoy? Bueno, buenas noches. Voy a hacer una pequeña introducción para ir al tema que me gustaría encarar, por lo poco que se encara normalmente a través de los medios, ¿no? Uno escribe unos versos felices y luego los armoniza con una melodía que da pie a hacer una canción o algo parecido. La cosa es que uno puede tardar en realizarlo 5 minutos, 1 hora, un día o quizás más. La tarea suele ser menos compleja de lo que se piensa, y mucho depende de la esquiva suerte y del hallazgo inspirativo. Luego uno desea poner en funcionamiento esto de llevar la canción de Marras al plano de la concreción musical. Hablo de cantarla, y por qué no grabarla, y por qué no incluirla en un CD, o llevarla en gira, en actuaciones, e imponerla en el gusto musical de la gente. Es decir, el asunto es arduamente complejo. Al fin y al cabo, el accionar del artista en todos sus planos, además del arte, y lo que conlleva con eso, es ganarse la vida con el producido de su trabajo. Es este el tema al cual quiero referir. Al mirar hacia atrás y repasar el arduo proceso realizado, uno nota que el gen que dio paso al camino, es decir, concebir la canción, ha sido la parte más sencilla del largo trayecto hacia el éxito del emprendimiento. El proceso de producción artístico comercial suele no ser conocido por el público, incluso por los propios artistas, que suelen mirarlo en muchos casos con desdén. Es como si nadie desease embarrarse en el fango de la concreción del acto artístico. Muchos no entienden que el artista vive de su arte y para su arte. El camino suele ser, en el mejor de los casos, cizagueante y no siempre feliz. Me extendí en esto porque hoy nos visita en Letras y Corcheas un joven artista, músico, que además es profesionalmente productor y de hecho artífice en este difícil y esquivo mundo del arte musical. Buenas noches, Darío Jalfín. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Hernán. Bueno, para mí es un placer también estar compartiendo esta charla con ustedes. Gracias por esta introducción. La pregunta que te quería hacer es, concretamente, ¿qué es la producción artística y en qué se diferencia o en qué se anexa el emprendimiento artístico con la producción artística? Mira, la producción artística en general es como una parte de la producción que se diferencia de lo que se suele llamar más la producción ejecutiva, ¿no? Como que toda producción artística o todo proyecto artístico tiene una parte que es la realización, si querés, comercial, es decir, el desarrollo que tiene esa música, esa canción o eso, digamos, que se hace, y la producción artística tiene más que ver con
el desarrollo justamente artístico, o sea, el desarrollo musical en mi caso, de una composición, de una creación. El trabajo del productor artístico es bastante grande y depende mucho también de las condiciones en las que se esté, digamos, enmarcando el proyecto del artista con el que está trabajando, la canción que se está haciendo, porque históricamente por ahí la producción artística se insertaba en un marco más industrial, en el que por ahí el productor artístico era alguien que de alguna forma coordinaba un montón de situaciones, un montón de procesos que eran también comandados por otras personas, ¿no? O sea, en la historia de la industria de la música, un productor artístico era la cabeza del desarrollo artístico, donde se involucraba un arreglador, donde se involucraba un ingeniero de grabación, el ingeniero de mezcla, los músicos, digamos, los sesionistas, los intérpretes que se contrataban, etcétera, etcétera. Eso fue cambiando mucho porque, como sabemos, cambió mucho la forma de producir música, la forma de distribuirla. Y un productor artístico, en muchos casos, como es mi caso, también cumple funciones específicas que en algún momento de la industria estaban más divididas. Por ejemplo, yo generalmente soy el arreglador de los proyectos en los que me desempeño como productor artístico. Generalmente soy también a veces intérprete, soy un sesionista más, un tecladista, una persona que realiza, qué sé yo, programaciones electrónicas, que toca teclados, que toca el piano, que toca otro instrumento. Es decir, me involucro con un artista en el desarrollo de una obra y generalmente hago las cosas que me son familiares o que están a mi alcance buscando el mejor resultado para esa obra. Y luego está el terreno de lo que sería la producción ejecutiva, la producción de desarrollo comercial de eso, en la que yo en general no tengo ninguna relación, no me involucro en esos procesos, sino en los procesos de creación, que es mi especialidad, digamos. Y dentro de la parte del productor artístico, ¿en qué parte te sentís más cómodo? ¿Detrás de la consola, arreglando y produciendo para otro artista, o vos tocando y haciendo música? Y a mí, vos sabés que lo que más me pasa, Hernán, es que fui encontrando mi identidad en el movimiento de todas esas cosas que mencionaste. Es decir, yo cuando era un adolescente o estudiaba en la universidad, siempre un poco mi preocupación era a qué iba a hacer realmente, o sea, como si tuviera que elegir entre las tareas para resolver a una, porque yo hice muchísimas cosas y sigo haciendo muchísimas cosas, porque también hice mucho de composición para cine, para tele, es decir, fui haciendo un montón de cosas distintas en la música y fui entendiendo con los años que lo que a mí lo que a mí me define es esa capacidad de ir cambiando de una cosa a la otra. Yo lo que no podría sería ser un sesionista toda la semana, ni un ingeniero de grabación toda la semana, ni un arreglador toda la semana. Eso yo no podría hacerlo, porque hay algo de mi personalidad, de mi forma de ver la música, que es que en ese pasaje de ser un poco docente, después ser un columnista de radio, después ser el productor de una canción de otro, después ser el productor de mi propia canción, después tocar el piano para otro, después estudiar una obra de Beethoven porque a mí me gusta, en ese pasaje, en ese tránsito, es donde yo empecé a entender cómo se van alimentando esas cosas y qué feliz me hace a mí hacer esos circuitos. Entonces empecé a entender con los años que si yo hubiera tomado esa decisión imaginaria que tenía en la adolescencia, la posadolescencia, tal vez hubiera sido un grave error para mi desarrollo personal, porque si yo hubiera sido, bueno, listo, componés toda tu vida música para cine. Y bueno, me hubiera perdido otro montón de aristas que a mí me nutren y me van alimentando las cosas que voy haciendo. Entonces, te diría que no tengo una preferencia porque justamente me va pasando que si me quedo mucho en una cosa, extraño la otra. Entonces, en el momento que me pongo, por ejemplo, a mezclar, que es algo que me apasiona mucho, mezclar canciones, porque otra de las tareas, justo, Mario, que están involucradas también en lo artístico es la mezcla, ¿no? Las canciones se graban, pero después tiene que haber un ingeniero que las mezcle. Y en ese terreno yo empecé a hacer muchas armas ya con los años y cada vez me involucré más como productor en mezclar hasta que empecé yo a hacer, digamos, las mezclas de esos proyectos. Y es algo que me apasiona porque yo encuentro una creatividad ahí súper, súper rica, ¿no? O sea, en el detalle de justo cómo es la ecualización de ese violín que grabaste y estar en ese detalle a mí me parece a veces tan creativo y tan productivo como tal vez pergeñar toda una obra o el momento creativo mío componiendo algo. Entonces empecé eso, a no tener mucho juicio valorativo y a circular por todas esas tareas. Ahora, sin embargo,
cuando elegiste tus últimos discos, lo elegiste como productor a Tweety González. O sea, elegiste un productor externo, pudiendo ser tu propio productor. ¿Por qué esa decisión? Bueno, un poco en el caso de Tweety, él con el disco Lo que nunca haría, un poco él me eligió a mí, o por lo menos él me hizo una propuesta. Es como, justo hablando de producción y de producción artística, ahí es una producción artística que va absolutamente a la raíz ya del proyecto, porque él me propuso hacer ese disco, él como que me desafió a hacer ese disco, a hacer un disco diferente a todo lo que yo había hecho, a también este camino, como vos decías, de autoproducirme, de ser en general el productor de mis discos. Y me propuso entrar por otro lado, ¿no? Como decir, dejar las herramientas que tenés guardadas en una caja y vamos a jugar con otras herramientas que yo te voy a facilitar o te voy a ayudar o te voy a acompañar. Y así fue como él decía en chiste, hacer un disco sin la academia, como me decía, o hacer un disco con la tapa del piano cerrado, ¿no? O sea, como las cosas que a mí me eran más familiares, el piano, los arreglos escritos, mi trayectoria, digamos, más académica, ponerla en stand-by y decir, vamos a hacer un disco de programaciones electrónicas, de sintetizadores, de buscar de nuevo por ahí mi música o mis canciones, pero desde otros medios, desde otra perspectiva. Y bueno, ¿y por qué me embarqué? Obviamente, primero porque Tweety González es un artista increíble, que admiro muchísimo, o sea que para mí fue todo un lujo ese viaje, porque fue más que un disco, fue como un recorrido, como un viaje juntos. Y por otro lado, por esto que les decía, de mi apertura, yo cada vez me siento cada vez más habilitado, más expandido. Yo siento mucho que la trayectoria, los años, el hacer y concretar tantos proyectos, tantas cosas, a veces en distintas direcciones, me va dando cada vez más esa situación de sentirme habilitado, que me parece algo muy importante en la vida, ¿no? Inclusive, cada vez siento más que mi rol, independientemente del lugar en el que esté en toda esta cadena que mencionábamos, también tiene mucho que ver con habilitar a los otros. Es decir, siempre un poco mi función tiene que ver con esto de habilitar, de circular, de encontrar un punto de encuentro con los demás. Y eso, si uno lo va persiguiendo como objetivo, a veces se puede lograr desde infinitos lugares en una cadena, digamos, en una imaginaria cadena productiva, digamos, desde distintos puntos, roles, y por otro lado lo lindo es que se puede disfrutar también así. Entonces, para mí, el no ser el productor fue algo absolutamente disfrutable, y Tweety también es un tipo de una apertura fenomenal, y yo sentí siempre en ese disco que era como que se capitalizaron todas las ideas de todos, nunca una idea quedó afuera. Y eso para mí fue un aprendizaje enorme, también como productor, esta cosa que tengo un poco de los dos lados del mostrador, como se dice. Estuvo buenísimo hacer ese recorrido y decir, acá todo se capitalizó. Vino a grabar Samalea, bueno, otro también estamos hablando de, para mí son como próceres musicales, ¿no? Pero vino a grabar Samalea y cada comentario, cada cosa o cada aporte, lo recogimos, lo usamos, es decir, siempre estuvo abierto ese canal. Obviamente hay una idea previa o una intención previa en la que hay como objetivos que ya están como mancomunados, pero así todo, mantener esa apertura del primer día al último fue algo alucinante y bueno, una experiencia que es imborrable para mí, de muchísimo aprendizaje. Ahora, las cosas que te veo hacer y has hecho, siempre te han tenido, si bien en la producción has actuado mucho, te han tenido como protagonista. O sea que vos mismo sos tu propio protagonista, tu propio empresario, emprendedor, y además tu propio productor, ¿no es así? Y en este caso también, por suerte, te toman a vos como protagonista y llevas adelante la carrera como tal. Es la parte fundamental de tu avance en esto de la música, ser el protagonista. Te digo porque vos viste que sesionistas hay muchos excelentes, músicos que sesionistas no solo en las secciones de trabajo, sino que en las orquestas, instrumentistas, pero cuando tienen que asumir el rol de protagonistas, ser el centro,
las cosas cambian enormemente, tanto en el mercado laboral como en la posibilidad de desarrollarse uno. Y a veces uno le cuesta mucho avanzar en ese camino. Te hago esta pregunta para saber cuál es tu idea al respecto. Está buenísima la pregunta, Mario. Mirá, yo lo que siento, viste que dicen como que uno a veces anhela lo que no tiene, viste como esas cosas de que uno como que a veces hasta puede como exaltar o puede, ¿cómo decirlo? Como exagerar las virtudes de algo que no tiene, que está esa cosa, está esa canción hermosa de Silvio Rodríguez que se llama Y Mariana, que dice: siempre que quisiera ser distinto, nadie está conforme con lo que le tocó. El de edad quisiera ser un niño, como está esa cosa, ¿no? El de edad quisiera ser un niño, el niño quisiera tener la edad, el casado quisiera ser soltero, el soltero casado. Yo creo que... Serrat lo resume en una frase que dice: no hay nada más bello que lo que nunca he tenido y nada más amado que lo que perdí. Totalmente. Exactamente. Bueno, mira, hay una frase de una canción que yo le hice hace poquito a mi hija cuando nació, que se va a publicar en mi próximo disco, y que dice: todo lo gané cuando perdí. También hay algo de eso, ¿no? Como se convocan estas cosas. Pero yendo a la pregunta puntual de Mario, yo creo que a mí lo que me fue pasando, que siempre tuve como el afán protagónico, por decirlo de alguna forma, siempre tuve como esa naturaleza de tener la sensación de que tengo como algo que dar muy propio, ¿no? Como un mensaje o algo como artista que, como decía Hernán en la presentación, va cambiando momento a momento, y fui muy cambiante en mis discos, y generalmente trato de ser súper honesto con lo que me está pasando en relación a eso. Siempre lo que sentí, también volviendo a esta cosa de ser el propio productor, de lo comercial, de ser el propio, no sé. Yo siempre sentí que mis canciones, mis discos, nunca tenían que ser el instrumento que estuviera afectado por los resultados comerciales que tuvieran, digamos, ¿no? O sea, siempre sentí que yo podía hacer cualquier cosa menos entrar en un terreno especulativo con mis canciones, con mi obra, porque eso es algo que para mí es sagrado, como que esa cosa de que te lleve como a que vos te repienses tu expresión en función de un resultado, yo nunca lo concebí, nunca lo quise hacer. Entonces fui encontrando muchos otros caminos también de desarrollo. Y con respecto a esto de ser protagonista, tal vez lo que me ha pasado, también por mi forma de ser, por mi personalidad, es que lo difícil a veces es ser protagonista sin sentir que sos un engranaje dentro de algún circuito, de algún mecanismo. Es decir, a veces el ser solista, ¿no? El encabezar tu proyecto, el ir para adelante con lo tuyo, y como vos decías, por ahí ser tu propio manager, ser tu propio productor, ser tu propio... bueno, eso a mí me producía mucho desgaste y me generaba una sensación también de cierto vacío, porque un poco yo me formé en la música profesionalmente y siempre tuve esa especie de afán o de anhelo de decir, bueno, yo quiero funcionar en un marco profesional. Y a veces vos podés ser un hiperprofesional y sobrecalificado en la música, pero no encontrar dónde están los marcos donde eso de alguna forma engrane, funcione. Por eso con los años, creo que mi gran conquista, lo que yo siento de esa forma, es haber logrado ser protagonista de las cosas que hago, pero dentro de marcos y de mecanismos donde siento que soy un engranaje, soy algo más dentro de ese mecanismo, independientemente de que yo protagonice el espacio que me compete, digamos. O sea, en una columna de radio, en una cátedra en la universidad, haciendo un disco producido por Tweety González, o haciendo un disco convocando artistas con los que armo un equipo de trabajo para eso, o un equipo de comunicación, o un equipo, bueno, siempre empecé a tener como premisa que si yo protagonizo eso, o de alguna forma lidero, porque está en mi espíritu, porque es un poco mi forma, generar proyectos, motorizarlos, y tengo ese empuje, que sea siempre armando un marco donde yo soy uno más dentro de ese marco, independientemente de que yo tenga esa función, no sé, preponderante o importante en el momento de la concreción, porque obviamente si yo estoy presentando un concierto con un disco nuevo mío, ahí tengo un rol muy preponderante, pero que sea el contexto el que me ponga a mí como uno más de un todo. Eso me parece que es la clave que fui encontrando y que es fundamental para mí en este momento. Darío, ¿qué podés compartir con nosotros de tu música? Así ponemos en notas
todo esto que venimos hablando. Y por ahí esa que te decía de todo lo gané cuando perdí, esa canción que le hice a mi hija, porque le hice un vals cuando nació, el viernes va a cumplir 1 año y medio, y bueno, me daban ganas de compartir esa canción, que es una canción, obviamente, ni que aclararlo, súper especial para mí, que se llama Luz Primera, y la hice con letra de una colega muy talentosa, rosarina, que se llama Sandra Corizo, Sí. y que me pasó un poco con esto, hablando de esto, de los roles, los lugares, los espacios que ocupar, que sentía que no podía poner en palabras como quería los sentimientos que estaba atravesando por el nacimiento de mi hija y por varias situaciones que estaban pasando en ese momento. Y tuve ahí la inspiración, justamente, en lugar de apelar a seguir inspirándome yo, apelé a hablar con Sandra y tratar de volcarle a ella todas las ideas que tenía sobre esta canción para mi hija, y que ella terminó encontrando la forma y la letra para poder hacerlo de la mejor manera. Vamos a ver, acá voy a trasladarme sutilmente al piano, y a ver, ustedes me dirán si me escuchan bien, sobre todo, ¿no? Si pueden escuchar ambas cosas. Creo que sí, ¿no? ¿Me escuchan bien? ¿Escuchan el piano? Perfecto. Excelente. Bueno, esta canción es así, es un vals que hace... Toda la verdad amaneció, te sentí llorar y fue tu voz, luna nueva inspiración, marea de luz primera. ¿De dónde vendrás, amor, por mí? Todo lo gané cuando perdí las certezas del ayer. No saben de tu querer. Al abrigo azul de la ribera, algo me detiene a reposar. Tu mundo hace girar mis pies. Nunca conocí la primavera, ni el aroma de tu claridad. Inmensa fortuna. Toda la verdad amaneció, te sentí llorar y fue tu voz, luna nueva inspiración, marea de luz primera. Al abrigo azul de la ribera, algo me detiene a reposar. Tu mundo hace girar mis pies. Nunca conocí la primavera, ni el aroma de tu claridad. Inmensa aventura de ser. Muy, muy bello. Un día, Bueno, muchas gracias. un día de acá a algún tiempo, seguramente tu hija va a escuchar eso, que en ese momento le escribiste, y va a sentir el amor que había en torno a ella cuando nació, ¿no? Es como decís, una inmensa aventura de fe, ¿no?
Sí, sí, creo que fue como un poco natural esa sensación que tuve de como querer testimoniar ese momento, ¿no? Con una canción que era como, bueno, casi obvio, ¿no? Bueno, ¿qué podía ser mejor en esa instancia que esa canción? Y creo que tuvo este acierto que te contaba, porque creo que no lo podría haber dicho mejor yo. A veces cuando las emociones son tan intensas, ¿no? Pasa que puede pasar, de hecho es algo que yo lo viví bastante el año pasado a eso y que como correlato trajo el hacer un disco instrumental, un disco de piano y cosas que rodeaban al piano, pero un poco volver a esas fuentes. Entre esto que hablábamos de la propuesta de Tweety ir por otro lado y esta tendencia mía de querer circular y volver a pasar de lugar a lugar, volver al piano y un poco al silencio, a la no palabra. Y esto a mí me dio, bueno, lo conecto también con esto que habla del protagonismo, ¿no? O sea, yo puedo protagonizar esta canción donde también está incorporada una letra de Sandra Corizo, que es una artista que admiro un montón, y que a mí me da otro punto de vista, otra perspectiva para también subirme a esa canción. Así que creo que ahí también está otro ejemplo de esto que se completa en digamos, en un circuito, aunque yo sea el que, digamos, momentáneamente lidera ese momento o esa situación. Estamos conversando con Darío Halfin. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Letras y Corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
escuchábamos Dame el pie, tema de Darío Helfing que forma parte de su disco Lo que nunca haría, que justamente eligió para esta noche de Letras y Corcheas. ¿Por qué este tema? ¿Te acordás cómo se gestó? Sí, se gestó de una forma muy espontánea. Fue uno de los temas, por ahí, yo siempre tuve como distintos tipos de canciones, ¿no? Desde el punto de vista de la creación, siempre fui muy variado, en el sentido de que hay canciones que empezaron por la letra, otras por la música, otras como más pareja. Esta canción Dame el pie fue de las más parejitas, digamos, o sea que apareció un poco la idea musical con la idea de letra. En un tema que me parece que hace alusión a algo de poder reciclarse, ¿no? Como de poder tomar algo de tal vez de los momentos que son más complicados, de poder sacar algo en positivo, y bueno, y animarse a eso, un poco a darle la vuelta a las cosas, a atravesarlas resignificándolas. Entonces, digamos, el juego de palabras ese del pie, y como decimos popularmente, lo de dar un pie a alguien, no dar el pie para algo. Me pareció que entre ese juego de darse la mano y de poner al pie en ese contexto, porque la canción dice dame el pie para contar algo más, o dame el pie para tocar algo más. Es como un poco buscar ese espacio que un poco hablábamos también de esto de habilitarse, de tomarse de algo, seguir, y bueno, es un poco eso. El otro día escuchaba una frase muy linda que me quedó de Susana Galperín, una educadora que fue la fundadora de un colegio que se llama Amapola, y contaba en una entrevista que decía: los dolores no se eligen, pero los sufrimientos a veces son un opcional, ¿no? Es decir, a veces los momentos duros para atravesar uno no los puede gobernar, pero sí tal vez puede ver cómo darse el pie para salir, para tomarse otra cosa y para tener un nuevo impulso. Yo mirando ahí tu obra en general, mejor dicho, más que obra, porque obra parece ser una palabra tan académica que uno termina como aplastado por lo que está hablando, ¿no? Tu desarrollo a lo largo de todos estos años del trabajo, tanto poético como musical, ¿no? Siempre he sentido de las primeras cosas que escuché en tu primer disco, que como se llama, le pondré una letra, un tipo de poesía netamente urbana, por decir algo, urbana, coloquialmente urbana. Es decir, hay algunos como, por ejemplo, uno escucha a Piazzolla y dice, es una música urbana, es una música impresionista. Tu letra no es impresionista, es coloquialmente, a lo que siento yo, urbana. Partís de las pequeñas cosas que suceden, mismo en el primer disco, ¿no? Con Cuatro Esquinas, Mientras Tanto, cosas que son así. Me hacías recordar, con esa belleza de lo sutil, no sé si te acordás vos de un músico que era Jorge de la Vega. ¿Vos te acordás de Jorge de la Vega? Sí, claro. Lamentablemente no recordado, porque hoy no lo escucha nadie, pero me digo, acá tenemos un continuador de Jorge de la Vega, y vos sabés el valor de Jorge de la Vega, un gran pintor, claro. Yo digo, acá tenemos a un continuador de Jorge de la Vega. Bueno, muchas gracias, Mario, qué buen elogio. Sí, te lo dije porque sé que es un elogio. Sí. Pero esas cosas que vas tomándola y las vas desarrollando y se muestra la vida natural, y además con un lenguaje y un idioma perfectamente hablado. O sea, vos viste que el rock tiene un montón de cosas que acentúa donde no hay que acentuar, termina la frase donde no se debe terminar, o sea que le importa un pito la gramática. Bueno, en vos hay un cuidado bastante fuerte, no digo un cuidado, una propensión a cuidar el habla, que estás hablando de una forma y así lo deleteas. Incluso muchas veces cuando haces esa cosa de el doctor música, ¿no? Que es uno de tus productos, y haces letras y música,
haces como una modulación del habla. O sea, el poema, te diga lo que te diga. Si yo te dijera, acá hay una vaca atada, vos dirías, aquí hay una vaca atada, ¿no? Harías una modulación del habla sutil y bella que expone la cosa. ¿Vos sentís todo esto que te digo en tu hallazgo y en tu deseo musical o artístico en general? Mirá, me describiste mejor que lo que me podría escribir yo mismo, Mario. Espectacular qué sé yo, tu percepción. Cuando yo empecé, sobre todo, creo que se notaba mucho eso. Que acá en Buenos Aires hubo un momento, ¿no? De esto de la música ciudadana, vos te debes acordar, y que inclusive Sí, como- aglomeraba un poco también a terrenos que tenían más que ver con la canción y terrenos que eran más de la música instrumental, ¿no? Como un poco con el tango como articulador. Yo soy, mira, hablando de lo que decías del rock, yo tenía un workshop, un taller que di varias veces que se llama el mal llamado rock nacional, ¿no? El rock entre comillas, porque siempre, de hecho así nació un poco también el Doctor Música, porque la primera vez que fui a hacer una columna del Doctor Música fue una entrevista que me hicieron en torno de esto, de por qué yo decía que estaba mal llamado el rock nacional. Porque nosotros tenemos una especie de un género ahí que llamamos rock nacional, cuyos fundadores son Lito Nevia, Luis Charly Alberto García. Spinetta, Charly García, Morris, Manal, y todos esos artistas son artistas urbanos, como vos decís, son artistas fuertemente argentinos, en el caso de los que son porteños, fuertemente porteños, y hay algo muy citadino, muy urbano en esas producciones. Y un poco esa es la música que me marcó a mí, por eso yo jugaba con esa idea y con la idea de que un poco como que fallamos, no armando una batea para esa música. Al ponerla en el mote de rock y ponerla en una bolsa con otra infinidad de expresiones, le decimos rock a Los Dinosaurios, o le decimos rock a Barro Tal Vez, o le decimos rock a Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, y no tienen ningún elemento que los emparente con el rock musicalmente. Así Entonces metimos en un paraguas o en una bolsa equivocada a nuestro tesoro, a nuestro legado, a nuestro tesoro musical. Bueno, los brasileños en eso fueron mejor para englobar. Le pusieron MPB, música popular brasileña, entonces metieron todos los géneros, todo lo que vos querés entra ahí adentro. Excelente, y además ellos tienen otra cosa, si querés, a favor en esta dirección, que es que ellos tienen una tradición tan fuerte que sus expresiones tradicionales, folclóricas, siguen vigentes. Sí. Entonces, no solo que armaron el MPB, que engloba un cierto tipo de expresión, sino que sigue vigente el samba, el pagotchi o el género que vos quieras de su folclore, está vivo al día de hoy. Acá no es tan común, obviamente también está vivo, pero no tenemos tan internalizado y tan en nuestra cotidianeidad escuchar una samba, una chacarera, un bailecito, una cueca. Entonces ahí hay una diferencia grande. Mismo el tango no tiene la fuerza que tuvo hace, no sé, 40, 50, 60, 70 años. Entonces esa especie de pérdida, nosotros en vez de capitalizarla a favor y decir, mirá qué pasaje increíble que hicimos, y venir del tango, venir del folclore, y terminar del tango y del folclore en Barro Tal Vez, en Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, en Los Dinosaurios, nosotros le dimos como un corte, como un quiebre a esas tradiciones. Y fuimos mucho más pregnados, digamos, mucho más de agarrarnos de lo internacional, de mezclar todo y de no preservar como una expresión que consideremos, no sé, argentina, porteña, ciudadana. Y en eso que decías, Mario, sí me identifico mucho con la naturalidad. De hecho, yo hice una cosa que tiene todo que ver con lo que contabas, que es que yo grabé una versión de Volver a los 17 de Violeta Parra, sí, donde yo le cambié el compás a la canción, sí, porque desde que era chico me chocaba, me resultaba raro, mirá que no era rock, pero me chocaba lo de se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando. Y eso desde chiquito como que decía, ¿por qué brotando la hiedra? Entonces encontré esa forma un poco milongueada, un poco llevada para otro lado, se va enredando, enredando, y a mí me generó algo ya automáticamente distinto y que sentí que era una linda perspectiva para aportarle esa canción. Pero es cierto lo que decís, tal vez yo en esta cosa que contaba de ir cambiando tanto, no sé si lo continué tan claramente como era en ese comienzo, porque cuando me refería a ese disco, que es algo que yo al día de hoy lo tengo bastante lejano, ¿no? Pero cuando ahora
refrescaba, recordaba, ¿no? Esa época, le pondría una letra. Es tal cual lo que decís de esta cosa un poco, como diría, medio salmódica, ¿viste? Como era en la tradición de leer un texto, de ponerle una música a un texto, pero como que si uno tuviera que hacer un porcentaje, hay un porcentaje muy grande que se lo sigue llevando el texto y un porcentaje tal vez más chico que la música le está aportando ese mensaje. Yo creo que las canciones tienen esa maravilla de tener todo ese espacio expresivo, inclusive a veces de poder reforzar tanto ese texto en cómo se diga, aunque pueda ser una melodía súper sencilla, tal vez en la inflexión de la voz, en la forma de acercarlo, en la forma de decirlo, hay todo un mundo, no todo un universo. Y creo que eso también es como hablábamos de los lugares de la música, cada uno va encontrando sus lugares de cierta comodidad, de fluidez. Tal vez yo soy un tipo de artista donde no puse tanto el foco, por ejemplo, en ese cómo decirlo, en el sentido, nunca tuve una impostación vocal, como decir, me armé mi personaje vocal, como pasa en muchos casos, y mucho justamente en el rock, como os decía, pasa mucho esto de encontrar tu personaje vocal, que por ahí inclusive no sea lo más natural. Yo siempre en ese caso sí me volqué, siempre me volqué esa cosa que vos decías, como de encontrar la naturaleza, ¿no? La naturalidad. Y esa fue siempre mi búsqueda, nunca me metí hacia otros lados, pero sí fui haciendo distintos caminos, y por ahí al principio era donde más se notaba esta cosa de lo coloquial, que después por ahí no continué tanto, pero sería muy bueno retomar. Ahora en realidad estoy pensando que en un tema que le va a dar nombre a mi próximo disco, hay también algo de esto, algo de eso de retomar esta cosa cotidiana puesta en una canción. Darío, ¿qué más podrías compartir con nosotros de tu música? Y ahora me daban ganas de tocar algo ya, no como lo que dice que es algo por venir, sino de otra también de lo que nunca haría, que mencionamos, del disco que me produjo Tweety. Puedo tocar una canción que se llama Cantando, que es la canción Dale. que abre ese disco. A ver, que tengo que hacer mi pequeña transformación. Los movimientos. mi Hay que transformación. trasladar el equipo. Ahora voy a tratar de que se escuche más aún el piano. Me parece que ahí va a estar un poco más balanceado todavía. Ok. A ver, ¿cómo escuchan bien el piano? Perfecto. Perfecto. Perfecto, qué suerte. Bueno, esto es así. Hace algunos años que vengo pensando si quedó un callejón por andar en el barrio de mi realidad, si la huella se puede encontrar cantando, ni en tu calendario, ni en mi abecedario hay señales que pueda nombrar, ni un momento que rememorar, si la huella se puede encontrar cantando. Quiero llegar a una claridad real, perforar todo lo que armamos. Hace algunos años que vengo pensando, cada tanto me viene a buscar un juglar que me lleva al lugar de la huella que quiero encontrar cantando. Quiero llegar a una claridad real, perforar
bueno. Y es parte de lo que hablas vos, ¿no? ¿Es parte? De lo que estuvimos hablando con vos. O sea, ¿cómo se va a desarrollar tu camino? Cantando. Sí, es verdad, tiene algo de eso, tiene algo de, sí, de canción un poco autorreferencial o Sí. una canción como una reflexión. Que me acuerdo, justo que antes me preguntaba Hernán por Dame el Pie, que esta fue una canción que tiene una anécdota en el medio, porque yo a veces este tipo de canciones que decía que voy teniendo distintos métodos, y esta es una de las canciones que tenía la música y no tenía la letra, y muchas veces las letras aparecen en caminatas que hago, como que tengo ya una idea musical y un poco me voy a caminar en la búsqueda de esa letra con alguna idea, y muchas veces pasa que hasta que no la encuentro, camino hasta que voy encontrándole una vuelta a toda esa letra. Y en este caso que estaba de vacaciones, estaba vacacionando en el mismo lugar donde estaban mi hermana con mi cuñado y mis sobrinos. Caminé, tenía esta letra terminada y cuando volvía para buscar algún lugar donde anotarla, me encuentro con mis sobrinos de casualidad en la Olvidaste playa. la letra. Claro, entonces me vienen a saludar, tío, qué sé yo. Y yo digo, no me acuerdo cómo hice, de alguna forma me excusé. Bueno, ahora vengo, qué sé yo, y me fui corriendo a buscar una virome, me pedí prestada algo para anotar esta letra, y así surgió de un tiro, teniendo la idea de la música, y un poco haciendo esta reflexión caminada, reflexión en movimiento. Darío, antes hablabas un poco de las búsquedas de sonidos, de las búsquedas musicales en las que te has metido durante toda tu carrera. Si uno ve desde el primer disco hasta el último instrumental que salió el año pasado, hay una variedad de estilos y de lugares que estás buscando y que llevas adelante. Hay dos preguntas en una. ¿Sentís que encontraste tu sonido? ¿El sonido Halfin está? Y si no es, ¿en qué estás buscando? ¿Qué es lo que te falta recorrer y buscar todavía en tu carrera a nivel de sonido? Está buenísima la pregunta. Yo creo que un poco por lo mismo que contaba en varias de las otras preguntas que me hicieron, creo que mi desafío, entendí cada vez más, es renovar el sonido, o sea, encontrar mi sonido, pero cada vez, no encontrar un sonido, sino encontrar el sonido del momento, por decirlo de alguna forma. Lo que sí me pasa es que si vos recorres los discos, como vos decías, hay una unidad, pero que pasa más por algunas de las cosas que mencionaba Mario, por la forma de decir, por la forma del vocabulario que tal vez uso, por la forma de que tienen las melodías, por las formas armónicas, es decir, hay un discurso. Tal vez separaría discurso y sonido, y creo que el sonido es lo que siempre voy buscando hasta de cambiar, hasta de explorar, y el discurso, un discurso más mío, sí se va construyendo a lo largo de la vida y no es tan fácil de desarticular, porque por ahí mi sensación interna, ¿cuál es? Viene Tweety, me hace esa propuesta que me hizo, hago un disco que tiene todo otro digamos, andamiaje, ¿no? Otra sonoridad, otra búsqueda de otro lugar, y no corta eso con una continuidad que yo entiendo artística, expresiva mía de mi discurso. Es decir, hay otras canciones de otros discos que podrían haber estado en ese disco. Por ahí emparento más el disco Raya y Centolla, fue mi segundo disco, y hay un par de canciones de ahí que podrían haber sido canciones que hubieran estado en Lo que nunca haría. Y bueno, y otras de otros discos también. Digo, hay canciones que están en el disco Entre Otros, que es un disco que lo hice totalmente como de cámara, con arreglos escritos, flauta, clarinete, cello y piano, que no hay ni una nota que no esté escrita en ese disco, y por ahí podría tener un arreglo totalmente electrónico y estar en este disco, y no hubiera sido disruptivo como canción, como creación. Entonces tal vez lo que sí está claro es que hay algo donde yo no siento que defina mi expresión encontrar un mismo sonido para repetir a lo largo de mis discos. Y decirte cuál sería, creo que no va a haber uno definitivo, y creo que ahí va a estar mi propio desafío.
porque por ahí, qué sé yo, todavía no hice un disco de piano y voz, por ejemplo. O sea, ya hice mi primer disco instrumental, que tal vez podría haber hecho muchos años antes, porque era medio que caía de maduro. Yo vengo de la formación académica, de hacer música instrumental. Cuando gané el premio que me dio lugar a grabar mi primer disco, el disco que había presentado a ese concurso era un disco casi todo instrumental, que tenía 2 canciones, y terminé grabando un disco que tenía 9 canciones y 3 músicas instrumentales. Entonces, digamos, puede haber muchos desafíos desde el punto de vista de lo creativo. Ahora iba a participar de un proyecto que es de música en 360 grados, por ejemplo, y bueno, sería un desafío hermoso eso, qué va a pasar con esa participación, y mañana puede ser un disco de piano y voz, y pasado puede ser un disco, qué sé yo, hay muchas inquietudes que tienen que ir surgiendo para mí genuinamente con el momento de uno, con el material que uno está desarrollando, y a veces también son momentos más de combinación, donde, por ejemplo, el disco que estoy haciendo ahora, que va a salir este año, no tiene una marca específica como tuvieron los anteriores. Es decir, va a haber un tema como ese que canté, que hice para mi hija, Luz Primera, cantado junto con Juliana Gatas, la cantante de Miranda, en un registro totalmente acústico, con contrabajo, con arreglo de violines, con piano, y de repente va a haber un tema de impronta totalmente electrónica, junto con Martín Buscaglia, qué sé yo, es como que va a ser un disco donde creo que voy a poder mostrar distintos sonidos como vine haciendo siempre, pero casi que por canción y no por disco, digamos. Darío Halfin, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos quedamos con un montón de temas por hablar, pero los dejamos para una nueva oportunidad, por ahí cuando salga el nuevo disco y podamos presentarlo y charlar en profundidad sobre todo esto que nos adelantaste ahora y que nos quedamos con ganas de escucharlo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. La verdad que fue un lujo esta entrevista, porque tienen una forma de articular las ideas y de llevarme a cosas que no son tan transitadas. Entonces la verdad que es un placer poder charlar en profundidad, sobre todo de tantos temas importantes, ¿no? Y súper interesante la charla. Así que les agradezco muchísimo, y por supuesto que cuando sea la excusa que sea, si es el próximo disco, que sea eso, y si no, que sea otra cosa, pero será un placer que repitamos una charla. Bueno, voy a terminar diciendo, como decía Fito Páez, cuando todo el mundo crea que todo está perdido, de pronto aparece Darío Halfin y vemos que la juventud no está perdida, al contrario, está cada vez naciendo más. Muchas gracias, Darío. Bueno, gracias, Mario, muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana. En la operación técnica, Carlos Heinze y Gerardo Subirana. En la edición, Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Qué vértigo incesante, que andar a toda prisa.